a visitar a nuestro hermano Marco. Dijo, amén, pues vamos. Así que hoy nos trajo él, gracias a Dios. Y podemos estar aquí en la casa del Señor para adorar y bendecir el nombre del Señor. El Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. La Biblia dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando por medio del poder de su palabra y por medio de la persona maravillosa del Espíritu Santo? Lo más lindo y lo más importante que el invitado de honor es la presencia del Señor y es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Él es el invitado de honor. Quiero invitar a que ustedes puedan buscar en Josué capítulo 25. Capítulo 24, Josué capítulo 24, verso 14 y 15. Josué capítulo 24. Vamos a hacerle lectura solamente a dos versículos, que es al versículo 14 y versículo 15. Si alguien no tiene Biblia, acá tengo una, si quiere ocuparla. Ahí está. Vamos a aprovechar la Biblia que está acá en el púlpito, que tiene la letra más grande. Señor, bendiga a nuestra hermana Ana Esther, princesa del Señor. Están todos en Josué capítulo 24, verso 14 y 15. Leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mire lo que dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede decir esta declaración de fe juntamente conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede repetir conmigo y decir: yo y mi casa y mis generaciones servirán al Señor. Amén. Puede tomar asiento, ya se oró por la palabra. No hay cosa más triste que nos habla y que nos revela las Escrituras a la luz de la palabra. No hay cosa más triste que una generación completa se perdió en el desierto. Cuando yo hablo de una generación completa que se pierde en el desierto, era por la incredulidad que había en el pueblo de Israel. Había tanta incredulidad en el corazón de ellos y se perdió una generación completa, dice la Biblia, que se lo tragó el mismo desierto. Y es muy triste porque cuando uno habla de que una generación, cuando la Biblia habla, cuando una generación completa se pierde, es perdida, estamos hablando de que sueños que Dios tenía con esa generación, propósitos que Dios tenía con esa generación, llamados y asignaciones que Dios tenía con una generación que se perdió por la incredulidad, por no creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La incredulidad, Dios los lleva al desierto para que pudieran conocer al Dios de sus padres. Los desiertos no son para que nosotros crezca la incredulidad. Los desiertos que nosotros vivimos es para que se nos revele más el Dios de la Biblia. Es para que tengamos encuentros poderosos con Él. Y cuando nosotros tenemos un encuentro poderoso con Dios, nuestro amor comienza a crecer, nuestra fe comienza a crecer y comenzamos a amarle más y a buscarle más.
Por eso muchas veces preguntamos, hermano, ¿cómo está usted? Aquí estoy pasando en un desierto, aquí estoy en una batalla. Hermano, los desiertos son para que Dios se revele más a nuestra vida. En el desierto el pueblo de Israel vio la majestad y el poderío del Señor. En el desierto Israel vio un Dios grande, maravilloso, hacedor de maravillas. Un Dios que la columna de fuego los guardaba en la noche. ¿De qué los guardaba esa columna de fuego en el desierto? Imagínese usted acampando en el desierto. Nuestro pastor Marco, el pastor Elías, no sé si fueron hace poco a Rapel a acampar, pero en el desierto, imagínese acampar en el desierto, poner tu carpa, tienda, ellos le llamaban tienda. Imagínate en pleno desierto, si tú no tienes fuego, un fuego muy grande, las culebras y los escorpiones los podían comer. Y Dios puso esa columna de fuego para que espantara las serpientes, las culebras, y ellos no pudieran ser envenenados y pudieran morir en el desierto. Fue la protección soberana de Dios. Por eso la preocupación más grande de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, es esta generación y la generación venidera. ¿Qué legado nosotros vamos a dejarle a nuestros hijos? Cuando yo hablo de legado, ¿qué enseñanza, principios y valores nosotros les estamos enseñando? Muchas gracias, hija. ¿Qué nosotros le estamos transmitiendo? ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? ¿Qué transmitimos nosotros en casa? Aquí en la iglesia somos todos lindos. Aquí en la iglesia nos podemos vestir muy lindos. Pero en casa se revela si somos o no somos. En casa se revela si somos luz o no somos luz. En casa se revela si somos alguien que transmite vida de Dios, principio de Dios, el lenguaje de fe, lenguaje distinto, diferente. En casa sale a la luz realmente quién somos. Amén. Aleluya. La familia es un diseño de Dios, nace en el corazón de Dios. Esto usted lo ve en el libro de Génesis. En el libro de Génesis usted lo ve cuando Dios crea, diseña a Adán del barro y sopla aliento de vida. Usted ve que estaba en el corazón de Dios siempre la familia. Y es un diseño perfecto, pero hombres y mujeres imperfectas en manos de un Dios perfecto. Es un diseño perfecto. Por eso el diablo odia a la familia. Por eso el diablo quiere poner división en la familia. Que en la familia no haya amor, que no haya paz. Que los hijos vean cómo discuten sus padres. Que los hijos vean malas palabras de sus padres hablar. Que vean cómo los maldicen. Esa es la idea del mismo infierno y del mismo diablo. Por eso Dios está restaurando la familia, está restaurando el sacerdocio familiar para que los padres como sacerdotes, las madres como sacerdotes suelten palabra de bendición sobre sus hijos, porque cuando tú bendices a tus hijos, ninguna maldición los va a tocar, porque la bendición de Dios pudre todo yugo del diablo. Aleluya. La primera familia, nosotros vemos a Adán, vemos a Eva. ¿Y cuál era el propósito original de Dios? Que ellos pudieran reflejar la imagen de Dios. Ellos pudieran reflejar la gloria de Dios. Esa familia en el principio falló, pero Dios insistió. Dios insistió en buscar a esa familia. Usted lo ve cuando ellos estaban cubriendo su desnudez con hojas de higuera, hablando de la independencia. La higuera habla de que no da fruto, es prototipo de no dar fruto, porque recuerden que Cristo maldijo la higuera, porque en ese tiempo tenía que dar fruto y no dio fruto. En el tiempo que Jesús tenía hambre, Jesús quería ir a buscar un higo, una brea, y no había, y la maldijo. Con esa misma hoja de higuera se cubrió Adán y Eva, y se escondieron, y tuvieron miedo a la voz de Dios en el huerto. ¿Por qué tuvieron miedo si en el principio Adán hablaba con Dios, tenía una conexión directa con Dios? Los cielos y la tierra eran uno. Adán no le enseñaron a orar porque Adán fue criado y diseñado para hablar con Dios, para tener comunión, para tener intimidad con Dios, para relacionarse con su Señor. Ahí ellos cuando se tapan, se hacen vestidos, dice la Biblia, de higuera,
Dios los confronta, Dios saca eso porque Dios diseñó la primera familia y si la familia falló, solamente Dios puede levantar a esa familia. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios hace el primer sacrificio, dice la Biblia. Dice que Dios sacrifica un animal y su desnudez fue cubierta con pieles. Eso nos habla que es prototipo de que Jesucristo iba a venir a cubrir la desnudez del hombre, de la mujer y de la familia a través del sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Cada familia que nosotros encontramos a la luz de las Escrituras nos enseñan principios y valores. Uno tiene que siempre buscar que en la Biblia, en las Escrituras, nosotros vamos a encontrar principios y valores que van a enseñarnos a nosotros. Dice el autor de Hebreo que todo lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, dice el autor de Hebreo que todo eso es una enseñanza para nosotros, para que nosotros no caigamos en los mismos errores, en la misma idolatría, en la misma incredulidad, y que nosotros podamos ver que las familias que están escritas en la Biblia nos enseñan principios y valores que fueron dados del cielo, fueron dados del Padre de familia que es Dios. Nosotros vemos un principio muy importante en la cultura hebraica. La familia, los padres marcaban el destino y propósito con sus hijos poniéndole el nombre. Nosotros vemos un ejemplo, vemos que Abraham se llamaba Abram, que quiere decir Padre enaltecido. Y Dios le cambia el nombre, le dice, tú te llamarás Abraham, Padre de multitudes. Porque dice, tu descendencia serán como las estrellas y como la arena del mar. Le da una promesa generacional. Le dice, así será tu descendencia como las estrellas. Y mire qué tremendo. Dios le dice que siempre mirara para el cielo cuando Abraham abriera duda en su corazón. Cuando Abraham dijera, Señor, ha tardado mucho tiempo ya la promesa. Y Dios le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Mira las arenas del mar, así va a ser tu descendencia. Es decir, Dios le dio una señal muy grande. Cuando Abraham entrara la duda y la incredulidad, mira los cielos, así va a ser tu descendencia. Una descendencia de miles y miles de millares de gente. Entonces Dios le cambia el nombre. Nosotros en primer lugar vemos un principio poderoso, que cuando el pueblo hebreo le ponía nombre a sus hijos, marcaba el destino, marcaba el presente y el futuro de sus hijos. Y este principio Dios lo establece con la vida de Abraham. Después lo comienza a aplicar y a establecer el pueblo hebreo. El pueblo de hebreo aplica este principio marcando la identidad, el destino y el presente de los hijos a través del nombre. A través del nombre. Por ejemplo, Isaías significa Dios es el Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Trinidad, aquella que vale por tres, porque está hablando de la deidad de Dios. Está hablando de la plenitud de Dios, que los tres son uno. Efraín, fructífero. Ana, llena de gracia. En la Biblia, cuando los padres ponían el nombre, estaban marcando una bendición que hablaba del Dios que ellos servían, que hablaba del Dios de los padres, que la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob también los iba a perseguir a ellos y los marcaban con nombres. Por eso es profético, Efraín fructífero, será un niño fructífero, será un niño próspero, será fructífero en el Señor. Isaías, Dios es el Salvador no tan solo porque te salvó de tus pecados, de tus iniquidades, sino que es el Salvador de tu vida cuando estés en peligro, cuando estés en dificultades. Él será tu Salvador en tu presente y en tu futuro. Emmanuel, Dios con nosotros, no tan solo habla de la profecía del nacimiento de Cristo, sino que está hablando Dios con nosotros en las tribulaciones, en la angustia, en el dolor. Dios con nosotros. Aleluya. Y Ana llena de gracia, que la gracia del Señor siempre cubrirá la vida de ella. Lo segundo que vemos
Yo quiero hablarle de principios para que nosotros podamos cuidar lo más valioso que ha dado Dios a cada uno de ustedes, que es su familia. No sacamos nada con ganar el mundo entero, con ir a los 5 continentes, predicar el Evangelio, si nuestra familia se está perdiendo. ¿Sabe por qué nosotros vamos a dar cuenta? Vamos a dar cuenta por nuestra casa y por nuestra familia. ¿Usted cree a eso? Por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. La misión más grande no es que usted vaya al África y le predique a tantos africanos que tienen más de 300 millones de dioses, sino que la misión más grande que tiene la iglesia, que tenemos nosotros, es alcanzar nuestra familia, es poder nosotros aplicar los principios, cómo nosotros podemos cuidar a nuestra familia, cómo nosotros podemos proteger a esta generación y a la generación venidera. En primer lugar, el nombre marca destino, marca propósito. Segundo lugar, lo vemos que en la cultura hebrea ellos le enseñaban los mandamientos de Dios. A la edad que ya comenzaba a hablar el niño, ya le estaban enseñando los 5 primeros libros de la Biblia, que le llaman el Torá, a que se lo aprendieran de memoria. Nosotros vemos en el Salmo 119, versos 103, dice la expresión que dice el salmista, dice: tu palabra es más dulce que la miel. ¿Por qué él está diciendo que tu palabra es más dulce que la miel? Porque su madre escribía en galletas de miel, escribía los mandamientos del Señor, los hacía. La cultura hebraica tenía mucha creatividad de Dios para inculcar la palabra de Dios a sus hijos, para que nunca se olvidaran. Entonces el niño, como la edad de Manuel, como la edad de Efraín, cuando era muy pequeñito, tomaba una galleta, y antes de comer esa galleta, que era hecha de miel, estaban los mandamientos del Señor, y cuando la comía decía: Señor, tu palabra es más dulce que la miel. Y le inculcaban la palabra de Dios. Por eso Dios le dice: pondrás los mandamientos del Señor en los postes de tu casa. Eso literalmente ellos lo hacían. Ellos marcaban los muros con palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, para que ellos nunca se olvidaran del Dios de sus padres, se olvidaran del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esa era una cultura de enseñanza. Era una cultura que la estaban estableciendo en sus casas, porque iban a tener una guerra de dioses, porque en el camino se iban a presentar muchos dioses. Y hoy eso lo vemos reflejado en este tiempo. Lo vemos reflejado, que nuestra generación está siendo bombardeada por un montón de dioses paganos. Modas, cosas que están saliendo, que atrapan a nuestra juventud, que quieren atrapar a los jóvenes. Por eso es importante cómo nosotros estamos enseñando en casa a la familia. Oramos en casa, leemos la Biblia en casa, o solamente lo hacemos acá como un ritual, como algo religioso, solamente en el templo. Acá se tiene que reflejar lo que somos en casa. El avivamiento, ¿dónde comienza? En casa. El fuego se tiene que encender en casa, en tener intimidad en casa, comunión con la palabra en casa. Por eso necesitamos más que nunca en casa aprender a orar, en casa aprender a conocer al Dios de la Biblia, en familia. Poder tener una cultura de enseñanza con los niños. No es necesario hacer un culto tan dogmático, sino sentarse, enseñar quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es Dios para usted, decirle. Conocemos al Dios de las Escrituras, conocemos al Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados. El mejor predicador no es el que se sube aquí y empieza a hablarle un estudio, a enseñarle principios. El mejor predicador es aquel que enseña en casa y que lo que enseña lo vive. Que la palabra se encarnó tanto en él que es como una ancla en su corazón y que lo vive constantemente en su casa y que toda su familia puede vivir. Si él habla de oración es porque es un hombre de oración. Si él habla de perdón, porque es un hombre que perdona y que reconcilia. Si él es un hombre de fe, es un hombre de fe, vive la fe constantemente en casa. Ahora, último principio para ya estar terminando. Hay un principio muy poderoso que es la fe.
Isaías, perdón hermano, présteme la Biblia. Hay un principio que es la fe, no negar la fe. Le dije en primer lugar cómo podemos cuidar a nuestra familia, a esta generación y a la venidera para que no se pierda. En primer lugar, el nombre habla mucho del destino y propósito que Dios tiene con nuestros hijos, con nuestra familia. El pueblo hebreo marcaba el nombre. Segundo, ellos enseñaban la palabra de una manera práctica, sencilla. Y tercero es no negar la fe. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pablo hablando a Timoteo, a su hijo espiritual, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mire, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y Pablo empieza a hablarle, la cual también habitó primeramente, dice, en tu abuela Loida, primera generación, tu abuela Loida. Después dice, y en tu madre Unice, segunda generación. Y después dice, y estoy seguro que también en ti, tercera generación. Es decir, la fe de nuestros abuelos, de nuestros padres, se puede traspasar de generación y en generación. La fe no fingida de ustedes como padres, como madre, como tío, nosotros la podemos traspasar a esta generación para que esta generación la pueda traspasar a la otra y no se pierdan. Alimentar la fe constantemente. Alimentar la fe, predicar al Dios de las Escrituras constantemente. No dejar de hablar de esta fe no fingida. Mi abuela hubo una fe, mi madre hubo una fe y esa fe me alcanzó a mí. Porque la mayor herencia, usted puede heredarle a su hijo una mansión, una casa, puede heredarle un terreno. Pero si él no tiene la madurez, no tiene el carácter, puede perder la casa, puede perder la herencia, como lo hizo el hijo pródigo. No tenía carácter, no tenía madurez, perdió toda la herencia, se fue de la casa. Pero si usted hereda una fe no fingida, vale más que un terreno, vale más que una mansión. Una fe, la fe depositada en la persona de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Hoy más que nunca necesitamos, más que nunca con urgencia, cuidar a esta generación. Más que nunca, sembrar palabra de Dios en todo momento, enseñarles. El mayor ejemplo para enseñarles es uno mismo, es modelar. No hay cosa más poderosa que usted lo que habla, lo vive, lo practica y lo modela. Cristo lo seguía a los discípulos. Imagínense que 2 pescadores dejan sus trabajos y Jesús le dijo, venid en mí y haré pescadores de hombres. ¿Por qué lo siguieron? Porque el impacto de esas palabras traspasaron sus corazones, fueron corazones cautivados por la persona de Cristo, porque vieron algo distinto en Él, algo diferente, un modelo de vida. Él modelaba todo lo que hablaba, todo lo que hacía, Él lo vivía. Él le decía, si no creen a mis palabras, van a creer a mis obras. Aleluya. Póngase en pie, por favor. Nosotros somos llamados a bendecir y no a maldecir a nuestros hijos. Muchas veces en casa se escuchan malas palabras y esas palabras no pueden estar. Nosotros somos llamados a hablar palabras de bendición a esta generación. Nunca le diga a su hijo que no va a poder. Nunca le diga a su hijo que es un bastardo, que es un fracasado, sino que dice, tú eres escogido por Dios, tú eres saeta de Dios en las manos del Dios viviente, para que Él te tire como una lanza y cumplas el propósito que Dios tiene con tu vida. Estos niños son bendición de Dios, son bendición del Padre, y creemos que van a ser guardados y ellos van a transmitir una fe no fingida, una fe en el Hijo del Dios viviente. Queremos orar, levante sus manos a los cielos, vamos a orar y vamos a bendecir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre que es sobre
todo nombre, Señor. Padre, queremos orar por esta preciosa generación, Señor. No queremos que se pierda esta generación como fue en el pasado, Señor, que olvidaron, Señor, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Queremos, Padre, que esta generación, Padre, pueda alcanzar a la generación venidera. Líbralos, Señor, de todo mal. Líbralos de todo peligro, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano poderosa, Señor. Haz de ellos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Padre, que prediquen tu palabra con pasión. Padre, que te amen a ti sobre todas las cosas. Que te conozcan, Señor. Padre, oramos para que tu bendición siempre esté en ellos, Señor. Guardándolos, cuidándolos, librándolos, Señor, de todo este sistema corrupto, de la corriente de este mundo, Señor. Oramos, Señor, para que esta generación, Señor amado, cargue tu presencia, cargue tu gloria y lleve las gratas nuevas de salvación y vida eterna, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta angustia, Señor. Padre, oramos, Señor amado, para las personas que están conectadas también, Señor amado, sean, Señor, padres y madres que bendigan su casa, que se puedan levantar como hombres y mujeres de oración, Padre, para reprender toda obra infernal, toda palabra de maldición que ha venido del mismo infierno para querer atacar a esta generación de niños, para atacar la familia, Dios. En el nombre poderoso de Jesús pedimos, Padre,